Ahora sí, estamos en vivo, Felipe. Ya. Un gusto saludarte, Felipe, muy bienvenido. Te agradecemos el estar junto a nosotros hoy día aquí en el Centro Ombú. Nosotros somos de Puerto Montt, así que un agrado tenerte aquí en el sur de Chile. Ya alguna vez nos conocimos el 2015 en un espacio que hicimos de crianza junto a Leslie Power. No sé si recuerdas, también estuvimos juntitos ahí. Así que saludamos entonces a Felipe Lecalelier, eres doctor en psicología, especialista en infancia, y le damos la bienvenida a todos también quienes nos van a ver, ¿cierto? Los invitamos a hacer consultas, a preguntarle a Felipe, a aprovechar esta instancia. Y bueno, Felipe, primero que todo, hacerte la gran pregunta. ¿Dónde nace el amor por la infancia, Felipe? Antes de irnos al otro tema. Uh, Qué personal. Bueno, primero quiero agradecer aquí al Centro Ombú, Natalie, también por invitarme. Me acuerdo de esa vez que nos juntamos en Puerto Sí, Varas. en Puerto Varas. Sí, sí, fue una experiencia súper grande y agradable. Eh, con respecto a tu pregunta, es una pregunta súper personal. A mí no me gusta mucho hablar de mi vida íntima, pero la verdad es que sabes que yo creo que yo siempre quise tener un hijo. Siempre tuve esta como curiosidad por los niños. Yo cuidaba a mis sobrinas chiquititas que tenían 1 o 2 años y no sé, como que me acuerdo, tengo este recuerdo que tipo 11 12 años yo dije, yo quiero ser papá, que quiero ser papá y quiero ser papá de una niña y fue como que se quedó ahí, se quedó ahí. Y después cuando salí de la universidad, empecé a estudiar psicología del desarrollo, pero de la buena. Yo había estudiado psicología, esta típica psicología del desarrollo de Piaget, Vygotsky, Sí, Freud, contra una lata, y en ese proceso descubrí un libro de una persona que se llama Daniel Stern, que es un maestro que ya falleció, que se llama El mundo interpersonal del infante. Y a mí ese libro fue uno de los libros que me cambió la vida. Y dije, wow, toda la cantidad de información que se sabía y sobre todo que me llamó la atención que se podía hacer psicoterapia a las guaguas. Eso también me llamó mucho la atención. Entonces dije, ya a esto es lo que yo me voy a dedicar. Empecé a mirar que nadie lo hacía en Chile, nadie lo hacía en Latinoamérica, y con el riesgo de sufrir bullying, decidí dedicarme a eso, porque como yo te decía, en esa época los hombres, si se querían dedicar a la psicología, los hombres nos dedicábamos a la psicología clínica de adultos y las mujeres eran las que se dedicaban a la psicología infantil. Bueno, igual yo ya había hecho una formación de psicoterapia de adultos, así que ya me salvé con eso, pero sí surge, yo creo que surge tempranamente. No, yo creo que las grandes decisiones de la vida de uno no las piensa, surgen, están en uno en algún momento y la verdad es que no me arrepiento, pero ni medio segundo de haberme dedicado a todos estos temas. y es maravilloso porque todo el conocimiento que tú nos has entregado mediante tu investigación también nos sirve mucho a los colegas psicólogos que probablemente nos están viendo y también a muchos papás que leen tus libros y que se acercan mucho más a la infancia y al mundo de la infancia. Hoy Sí, día lo que nos reúne aquí es la salud mental. sí, Bueno, yo aquí tengo, ¿cierto?, que entre 6 estudios comparativos, ¿sí? Entre países, Chile tiene muy malos índices respecto a problemas emocionales, sí, siendo el número 1 en enfermedades mentales en niños de 1 a 6 años. Son sí. cifras preocupantes. Sí, sí, son preocupantes. El otro día escuchaba a alguien que decía, yo no tengo Twitter, entonces me llegan todas estas informaciones y decían, no, ¿cómo puede ser que digan que hay una epidemia? Eso es mentira, eso... Pero la verdad es que, mire, el estudio fue súper bien hecho, fue publicado en una de las revistas más importantes del mundo en salud mental. Y la verdad es que sí, son cifras preocupantes, porque más encima estamos hablando de niños de 1 a 6 años. Piensa que Exacto. hasta hace 20 años o menos, 15 años, la gente tenía esta idea, incluso los colegas, de que no había salud mental antes de los 6 7 años. Los niños Exacto. no se... ¿Cómo se va a deprimir una Exacto. guagua? ¿Cómo va a tener depresión o rabia un niño de 2 años? Entonces fue como bien chocante encontrar ese y después seguir haciendo todos estos otros estudios
y que todo se replicara, ¿me entiendes? Era como que uno estuviera inventando los datos, porque estudio que hacíamos, estudio que Chile volvía a salir siempre, pero por sobre incluso de países que sabemos que tienen riesgo en la infancia, como Corea, como Brasil, como Estados Unidos, Rusia. Nosotros estábamos ahí. Siempre aparecíamos entre los países donde la infancia es más adversa. Felipe, y ahí va mi consulta. ¿Estos indicadores tienen directa relación con la forma en que estamos criando y educando hoy día a los niños, que finalmente los alejamos del bienestar emocional, social? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los factores que intervienen en estos indicadores desde tu parecer? Mira, yo creo que en el fondo no es un indicador. Yo creo que Chile tiene una forma de educar y de criar a los niños que es una forma que es contraria a lo que los niños necesitan para aprender, para sentirse bien, para tener bienestar. Entonces, y eso también lo hemos investigado. Tú empiezas a analizar cada uno de los aspectos de la sociedad chilena, desde la sala cuna, jardín, colegio, familia, ¿me entiendes? Y tú te das cuenta que nosotros hemos creado como una sociedad anti-niño, se podría decir. Hemos creado una sociedad tóxica y todas estas evidencias que nosotros encontramos es como el síntoma, ¿me entiendes? Toda esta evidencia y todos estos datos solo reflejan el síntoma de niños que se tienen que adaptar a una realidad de la cual a ellos no les da bienestar y de la cual no les permite no solamente no sentirse bien, sino que tampoco les permite pensar bien. Porque esto no es solamente un tema de salud mental, la gente piensa salud mental como salud emocional. No, el desarrollo cognitivo de los chilenos también es bien deficiente, ¿me entiendes? Entonces es como una especie como de puzzle en donde cada área, en donde encuentras que Chile interviene en los niños, al final termina siendo un elemento tóxico. Y eso ocurre desde el nacimiento hasta la muerte. Y aquí entra un tema relevante que tiene que ver, me imagino, con el apego, ¿cierto? Es un término que está hoy día como súper manoseado, el apego. De hecho, se ve más como una práctica de crianza, más que entender de por sí lo que es el apego. Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el apego y el vínculo afectivo, y entre tantas otras cosas. ¿Tú nos puedes explicar en términos simples qué es el apego? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que en todas las etapas de la sociedad moderna, los papás siempre han buscado fórmulas mágicas. Los papás siempre han buscado el consejo, han buscado como el método que les salve la vida por el poco tiempo que pasan con sus hijos. Y hay gente que tiene buen ojo de comercial y agarró el tema del apego y lo transformó en una práctica de crianza. Es decir, como que el apego es estar pegado con el niño, que el apego es dormir con el niño hasta los 4 años, ¿me entiendes? Que todo el tema del fular, de las cuales yo estoy de acuerdo con todo de esa forma, ¿ya? El problema es que al convertir el apego en una práctica de crianza, que no lo es, no hay una práctica de crianza, no tenemos el control de hacer apego, ¿me entiendes? Uno no hace apego, ¿ya? Eso tiene un efecto negativo, y si me das un segundo te lo explico. Y es que cuando tú conviertes el apego en una práctica de crianza, tú conviertes lo que ha pasado hace siempre, y es que empiezas a delimitar cuáles son las mamás que hacen apego de las que no hacen apego, cuáles son las que amamantan y no amamantan. Y de nuevo entramos en la misma lógica poco respetuosa de en verdad no ser realmente empático. O sea, yo he conocido fanáticos o fanáticas del apego y que me hablan de la crianza respetuosa, pero yo les cuento, oye, yo tengo un caso de una mamá que no quiere amamantar y casi como que la quiere matar, ¿me entiendes? Entonces, ven la contradicción, dicen que hacen crianza respetuosa, pero la crianza respetuosa solo es respetuosa cuando, perdón, la persona hace lo que yo quiero que haga. Entonces creo que al convertir el apego en una práctica de crianza,
al final terminamos siendo poco respetuosos y volvemos con estas malditas modas que cada vez más aumentan. Ya voy a responder tu pregunta, pero yo te puedo contar una anécdota. Yo empecé a trabajar el apego el año 2001, ¿ya? Y es divertido porque en el año 2001 ni mis colegas sabían lo que era el apego. Una, dos personas sabían lo que era el apego. Y se convirtió en un boom, pero nosotros siempre fuimos claros en explicar lo que era el apego. Y de repente, yo no soy muy de redes sociales, pero yo ahora veo las redes sociales y digo, pero ¿en qué se ha convertido este monstruo? ¿Me entiendes? Y me siento bastante mal porque uno partió, fue uno de los pioneros y lo convirtieron en algo bastante negativo. Ahora, en relación a tu pregunta, el apego, a ver, el apego es lo que le pasa al niño. La gente piensa que el apego tiene que ver con lo vincular, ya yo no estoy de acuerdo. Piensa que el bebé nace con el 32% de su cerebro desarrollado. Nada, o sea, el bebé es el ser más prematuro de la Tierra. ¿Cómo lo hace para vivir? ¿Cómo lo hace para sobrevivir? Bueno, necesita sincronizarse con un otro que lo cuida, ¿ya? Y para hacer esa sincronización, el bebé tiene que tener genéticamente todo un aparataje biológico, psicofisiológico, psiconeuroinmunológico, genético, cerebral, que le permite estar sintonizado con este adulto de manera de poder protegerse frente a momentos de estrés. Entonces, el apego no es una práctica de crianza, el apego es un sistema de sobrevivencia, o como nosotros decimos, un mantenimiento de la homeostasis que un niño tiene y que en el fondo es el mecanismo que le sirve para vivir. Y eso a mí me parece genial, porque significa que el ser humano es imposible que sobreviva solo. Exacto, somos, como alguien dice, una especie ultrasocial, en el sentido de que realmente o todos nos ponemos de acuerdo y nos vinculamos, o esta sociedad va a seguir yendo al tacho de la basura, se podría decir. Exacto. El apego, sí, dime. Vale. El apego finalmente nos va a acompañar el resto de la vida, el estilo de apego que nosotros generemos con nuestras figuras principales, nuestros cuidadores. Mira, yo no creo mucho en la idea ya de los estilos de apego, porque los estilos de apego se crearon para hacer investigaciones, ¿me entiendes? Perfecto. La gente empezó a investigar el apego y empezaron a observar que sí se observaban ciertos patrones de apego, estos patrones seguros, evitantes, organizados. Exacto. Pero los investigadores lo crearon como una manera de, como dicen, operacionalizar la variable. O sea, necesitamos analizar esto, necesitamos investigarlo, y lo investigaron a través de los patrones de apego. Y ahí volvió a ocurrir lo mismo que pasó con lo de la crianza, y es que ahora convierten los estilos de apego como formas de personalidad, los convierten como un aspecto deseable que los niños tienen que tener, todos tienen que tener apego seguro. Desafortunadamente tenemos profesionales que ponen en sus informes qué estilo de apego tiene el niño. Entonces, la idea de estilo de apego es algo que surge de la investigación. Y en ese sentido, yo personalmente no lo creo como variable para investigar, pero no lo creo como variable clínica, no lo creo como variable para usar en las intervenciones, ni nada de eso. Ahora, los estudios longitudinales lo que muestran es que sí, el apego es bastante flexible. Un niño puede cambiar de patrón de apego de los 12 meses a los 3 años. Obviamente también las investigaciones muestran que mientras más viejo te pones, tu apego es más resistente al cambio, ¿me entiendes? Pero yo no lo veo como el estilo de apego. Para mí el apego es más bien como una organización vincular, te voy a poner palabras en difícil, es como una organización vincular homeostática, es decir, es la forma psicobiológica que los seres humanos tenemos para vivir en la vida, siempre conectados en el vínculo con los otros. Entonces, el apego es como nuestro mecanismo de sobrevivencia, se podría decir. Y por eso es que no termina nunca, por eso es que es de la cuna hasta la tumba. No entiendo. Ahora, si tú pudieras explicar estos indicadores,
de salud mental de nosotros, los chilenos, ¿cuáles serían los factores más relevantes para tener estos indicadores tan negativos en nuestros niños? Para ti. Sí, mira, nosotros creemos que es un solo indicador que se repite a través de las diferentes áreas. Y es que el peor indicador es que Chile es un país, bueno, de partida que tiene a la base una conciencia muy baja sobre los niños. Es decir, la educación chilena no es para los niños, las salas de cunas no son para los niños, y por otro lado tenemos a los papás, pero los papás no pasan tiempo con sus hijos. Entonces lo que hemos descubierto es que en verdad el peor indicador es que vivimos en un país en donde el niño no puede expresar hacia afuera lo que le ocurre, no puede expresar su estrés, ¿ya? Un organismo que no puede expresar hacia afuera su estrés es un organismo que se termina enfermando tarde o tempranamente. Entonces en Chile el problema que tenemos es que si tú analizas, y tenemos datos y te los podría mostrar todos, es que desde la cuna hasta que te mueres, todo tiende a que tú todo te lo tengas que guardar. Todo el estrés te lo tienes que guardar, no se puede llorar, no se puede gritar, uno no se puede mover, el niño no puede alegar, se tiene que comer toda la comida, tiene que dormir de corrido todo el día. Entonces, somos un país que hemos creado como un producto, que es como, queremos que el niño sea como un producto, como un autómata, ¿ya? Un autómata poco humano, que sea perfecto, que no exprese emociones, que no tenga problemas psicológicos. Entonces, cuando pasa eso, pasa esto que llaman la carga alostática. El niño chiquitito se guarda, por ejemplo, tú le aplicas a un niño el duérmete niño, que es esta cosa terrible de dejar a los niños llorar en la noche, que Chile es el país número 1 en aplicarlo. Entonces el niño empieza a controlar, a guardarse su estrés, a guardarse, a callar su llanto, a no querer alegar, a no expresar, a no querer enojarse, y eso tiene una carga que le permite en el presente al niño sobrevivir. Pero sabemos que después eso te pasa la cuenta 20, 30 años después en enfermedades físicas, cardíacas, pulmonares, incluso enfermedades neurológicas y hasta el cáncer, ¿me entiendes? Entonces, en los niños internalizantes, yo no sé si se entiende lo que te estoy diciendo, pero sí. Es como que el ambiente le dijera al niño, ok, yo te voy a enseñar a controlarte ahora para que no te sigan retando y para que no te digan que tienes déficit atencional y para que no te anden castigando, ya, yo te voy a enseñar a estar tranquilo. Como que el cerebro le dice eso al niño, te voy a enseñar a estar tranquilo. Pero eso tiene un costo después. Porque lo natural en cualquier mamífero es que cuando siente estrés lo expresa inmediatamente hacia afuera. Entonces el patrón chileno es un patrón enfermo porque es un patrón que lo que hace es como inhibir toda expresión natural de estrés y afecto. Y si tú analizas todo, sala comuna, educación, todo tiende a eso. Claro, porque desde la conducta además, sí, porque desde la conducta además se ve un niño muy adaptado, po. Un niño que no llora, que no molesta, que no interrumpe, es un niño adaptado socialmente, por lo tanto no genera estrés tampoco en los adultos. ¿Qué pasa con los adultos, con nosotros como papás, que nos cuesta lidiar con estas situaciones? Finalmente eso es súper importante, porque por algo no le permitimos a nuestro hijo llorar o expresar su malestar emocional. Y también nos pasa algo como adultos, sí, que no comprendemos que a la base de esa conducta, de ese comportamiento, hay un estado emocional que le está generando. Hay algo, un malestar que yo tengo que contener. Sí, mira, yo no estoy diciendo con esto que los papás sean malos. Yo no creo personalmente en eso. Pero sí ahí te puedo dar como dos ejemplos que son como bastante claros. El primer ejemplo del colegio. ¿Me entiendes? Si tú analizas los libros de cómo es la educación chilena, es como un poco parecido, no sé si aquí se me va a caer el carnet, como la película Pink Floyd of the Wall, ¿me entiendes? La educación chilena está creada para hacer prototipos, es como que tú haces una empresa y tienes que hacer tuercas, y haces miles de tuercas, todas las tuercas tienen que ser iguales, todas son seriales, y la tuerca que sale fallosa, para afuera, ¿me entiendes? Así nosotros educamos a los niños, como la película Pink Floyd de The Block. Necesitamos
estas tuercas que sean todas iguales, que no se salgan de la norma, ¿me entiendes? Porque necesitamos producir niños que tengan una determinada característica para después en la edad adulta. ¿Por qué? Porque después en la edad adulta Pink Floyd of the Wall sigue igual, ¿me entiendes? Si tú piensas, el sistema de trabajo que los adultos que tenemos tiene exactamente el mismo sistema escolar. Nos despertamos todos temprano, tenemos que trabajar todo el día, todos trabajamos en base a meta y notas, ¿me entiendes? A todos nos va a echar si externalizamos algo. Entonces, una primera causa justamente es eso. Y es que la educación chilena es, como decía un colega, es una máquina en donde tú estás generando productos que sean todos iguales, y el que se llegue a salir de ese producto o lo van a enviar al psicólogo o al psiquiatra o lo van a expulsar. Ahora el problema es que el docente es el productor, ¿me entiendes? O sea, yo me trato de imaginar, imagínate una fábrica que todos están construyendo tuercas, mal ejemplo, ¿ya? Y todas las tuercas son los alumnos y los que están produciendo esas tuercas son los profesores, que también están produciendo a estos niños que son de alguna manera todos iguales. ¿Ya? Perdona, esto viene del sistema. ¿Cómo? Al profesor le va a costar llegar de otra forma al niño porque ellos también tienen ciertas indicaciones que cumplir. O sea, la educación chilena no está hoy día preparada, siento yo, para el desarrollo socioemocional de los niños, que es tan importante. No porque el profesor no quiera, sino porque también tiene ciertas políticas que cumplir. No, sí, el engranaje del sistema es perfecto, ¿ves? Porque por un lado tienes estos niños que lo único que importa es el CIMSE y que tienen que ser todos iguales, pero también el engranaje está pensado para que el profesor repita como loro todo el rato sus clases y no tenga tiempo. Yo he conocido profesores que cuando se ponen muy creativos, los retan. Exacto. Oye, pero si esto no está en las normas, ¿me entiendes? Entonces el profesor también sigue esta misma regla de Pink Floyd, de ser simplemente un productor para generar un engranaje de crear niños. Ahora tú me preguntas, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de esto? De que después cuando yo diga a un trabajador de 27 años, que este trabajador no se me venga a rebelar. Y no se va a rebelar. ¿Y sabes por qué no se va a rebelar? Porque ya sabe cómo hacerlo desde que tiene 3 años. Entonces ya sabe ser un autómata del trabajo porque lleva siendo así hace 3 años. Entonces, el engranaje sigue hasta la edad adulta. A mí me dio risa cuando empezó a salir todo este tema de los millennials. Y los millennials cambian de trabajo a cada rato, el millennials de repente quiere ser creativo. Pero mira, yo encuentro genial los millennials, ¿me entiendes? Porque ¿qué es lo que es un millennial? Es una tuerca que se está tratando de salir de ese sistema, y al sistema educativo eso no lo permite. ¿Me entiendes? Y al final somos un sistema donde los niños son producidos en serie, literalmente en serie, se les enseña lo mismo, dan la misma nota, se les dan las mismas expectativas. Pobre el que se sale de ese sistema, y tenemos profesores que son unos ingenieros que lo que se dedican es a crear estos niños que se parecen igual a todos. ¿Se entiende más o menos la idea? Perfecto. Es muy lamentable. Sí, y el último factor, porque no quiero alargar, estoy hablando mucho y la idea es que tú también me preguntes. A pesar de ser una persona súper callada, este es el único momento que tengo en el día para poder conversar con alguien. El otro factor más potente es que nosotros somos una sociedad tan paradójica en donde nosotros cuidamos a los niños sin estar con ellos. ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Somos una sociedad que está pensada para nunca estar con tu hijo. Siempre tirarlo a otra parte, a la sala cuna, al jardín, al fútbol, a la gimnasia, a donde los amigos. Somos esta sociedad paradójica en donde tenemos hijos para justamente no estar con ellos. ¿Me entiendes? Que suena duro. Es durísimo, pero mira eso, es una sociedad paradójica en donde el efecto justamente de criar es que no tienes que estar con tus hijos.
Y hay el Chile Crece Contigo acaba de sacar unos datos bien interesantes ahora en la pandemia y les preguntaron, y la principal preocupación de los papás es qué hago con mi hijo en tiempo libre, ¿me entiendes? Entonces, como somos una sociedad de papás sin hijos, ahora no tenemos idea qué hacer con estos seres que en verdad lo más probable es que tampoco no los conocemos mucho, ¿me entiendes? Entonces, creo que ese es otro factor de que enfermiza bastante a nuestros hijos. Mira, aquí tenemos una consulta, gracias Felipe, acá tenemos una consulta, dice, ¿cómo logramos concientizar a que los docentes logren empatizar con la emocionalidad de sus alumnos al momento de exigir rendimiento escolar? Mira, el primer consejo que yo le doy a todos los profesores, que es lo que nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Más Aprendizaje Socioemocional, menos educación formal. Así que si puedes viralizarla, porque todo el mundo me dice, oye, viralízala, y yo ni siquiera sé qué significa viralizar. Me arruina, pero ¿cómo se hace eso? No tengo ni Twitter. Entonces me dice, es que si no tienes Twitter no puedes viralizar. Pero bueno, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque uno de los aspectos de la campaña es que nosotros le pedimos a los profesores que se lean unos 2, 3 artículos. Yo se los puedo pasar si quieren. Yo paso mi mail y que se lean unos 2, 3 artículos que muestran que hace 20 años que ya sabemos que la educación, no la educación, el aprendizaje socioemocional es el mejor predictor no solo del rendimiento académico del niño, sino que es el principal predictor de todos estos problemas que a los colegios les cargan porque no tienen nada que hacer y no saben qué hacer, que es el bullying, la educación sexual, el abuso de sustancias, de drogas y alcohol y embarazo adolescente. Entonces un primer consejo es que les pido a los profesores que lean toda la evidencia que hay de que la educación, el aprendizaje socioemocional es el futuro de la educación. No es porque lo diga yo, la evidencia es clarísima, porque desgraciadamente la gente dice, ay, aprendizaje socioemocional, ay, les van a enseñar a los niños a hacerse cariño, van a enseñar empatía, ay, les van a enseñar a ser como psicólogos. No tiene nada que ver. El aprendizaje socioemocional es mucho más complejo que andar enseñándole a los niños a reconocer emociones. De hecho, eso no es parte del aprendizaje socioemocional. Entonces, el primer consejo que yo le doy, súper práctico a los profesores ahora que están en pandemia, es que se lean unos 2, 3 artículos para que entren en este mundo y se van a dar cuenta que la educación que nosotros tenemos actual no solo no tiene ninguna evidencia científica de que funciona, sino que pasa algo peor. Nosotros estamos creando estas pequeñas tuercas. El problema es que estas pequeñas tuercas tampoco salen pensando en cuarto medio. ¿Me entienden? Una de las cosas que mata este sistema homogeneizante es justamente la creatividad, la flexibilidad. El alumno muy creativo y muy flexible, ese se va directo al psiquiatra o directo al psicólogo o al psicopedagogo. Entonces creo que para los profesores un primer aspecto y un consejo bien real es que por favor lean sobre el aprendizaje socioemocional, que se saquen el prejuicio que esta es una locura de los psicólogos y que no tienen aquí, que vean lo que muestra la evidencia de la importancia que tiene el aprendizaje socioemocional en el rendimiento cognitivo. Ahora, ¿cómo un profesor, en palabras simples, cómo un profesor, o sea, yo sé que esto da para largo el aprendizaje socioemocional, pero ¿cómo un profesor puede entender cómo ejecutar el aprendizaje socioemocional en el aula, en el colegio? Ya, mira, ahí tengo que hacer 2 aclaraciones súper rápidas porque no quiero quitarte más tiempo. La gente habla de educación emocional. Nosotros hablamos de aprendizaje socioemocional, ¿ya? Para mí la palabra educación emocional es errónea. Primero, porque esta cuestión no se trata de educación, se trata de aprendizaje. Todos aprendemos. El aprendizaje socioemocional se puede hacer en una plaza, se puede hacer en un parque, se puede hacer en un partido de fútbol. Aprendizaje no es lo mismo que la educación. Una bacteria aprende, todo ser vivo aprende siempre de su ambiente. Entonces, aquí hay una diferencia entre aprender, que eso es lo que hacemos. Nosotros somos seres aprendizajelólogos, se podría decir. Siempre estamos aprendiendo de todos, de los otros,
Entonces, primero distinguir que esto no es lo mismo aprendizaje que educación. Aquí no se trata de meter lo socioemocional en este contexto cerrado de la educación. Y segundo, ¿por qué no es solo aprendizaje emocional? Es porque lo emocional no tiene sentido sin lo social, ¿me entiendes? Aquí no tiene sentido que tú aprendas a diferenciar emociones si tú no aprendes a vincularte con los otros, ¿me entiendes? Entonces, por eso hay una diferencia entre aprendizaje, educación emocional, a aprendizaje socioemocional. Emoción y vínculo son lo mismo, ¿me entiendes? No tiene sentido que tú aprendas a reconocer caritas de emociones si tú no sabes cómo relacionarte con los otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en base a tu pregunta, que es muy buena, el núcleo del aprendizaje socioemocional, y esto es lo que muestra toda la evidencia, es la calidad de la relación del vínculo de los profesores con los alumnos. Ese es el centro, y se ha demostrado, ese es el centro de la metodología de aprendizaje. Entonces, a los profesores hay que darles vuelta un poco el sentido y entender que a veces es mejor, en vez de andar controlando las tareas o tratando de enseñar materia, se ha visto que el mejor profesor es el que es más cercano hacia el niño, el que ve al niño como un todo. Es un niño que se preocupa no solamente de las notas del niño, sino del ser del niño. Y los estudios muestran que cuando tú eres así con tus alumnos, aumenta como en un 80% las notas que ese niño va a tener en ese curso con ese profesor. Y hay otro efecto más positivo, y es que al niño le va a gustar el ramo. Exacto. Miles de profesores hacen unas clases tan terribles de fome que lo único que le hacen hacer sentir al niño es que si tengo claro algo en la vida, es que esto no voy a estudiar, ¿ya? Hay que evitar ese tipo de cosas. Entonces, el núcleo del aprendizaje socioemocional está en el vínculo emocional con los profesores y los alumnos, y ahí es donde hay que trabajar y entrenar y capacitar y todo eso. Lo hemos hecho, tenemos un programa que se llama Mare Educacional, en educación parvularia, lo hemos evaluado en Chile, en México, y los resultados son sorprendentes. Todo mejora después del programa. Porque los profesores ya pasan a ser una figura de apego para los niños, ¿cierto? Exactamente. Ya lo tenemos claro que en la educación parvularia, en la educadora de párvulos, es una figura de apego que tiene casi las mismas características con las que tiene con el papá y la mamá, ¿ya? Entonces, yo que llevo trabajando tanto tiempo el apego, cuando a mí me dicen, oye, ¿tú sabes que este niño ya en julio te siente como una figura de apego? Yo digo, wow, eso significa el enorme impacto que yo tengo sobre ese niño. Yo a ese niño le puedo cambiar la vida para positivo o para negativo casi igual que los papás. Si a mí me dijeran como terapeuta, como psicólogo clínico, oye, tú sabes, porque nosotros no tenemos apego con nuestros pacientes, eso es imposible, ¿ya? Pero si a mí me dijeran que un paciente tiene apego conmigo, yo no sé, lo terminaría adoptando, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? En que si tú tienes el poder del apego, tienes el poder de cambiar prácticamente todo el desarrollo del niño. Ahora tú me puedes preguntar, pero ¿por qué las educadoras de párvulos los niños tienen apego con ellos? Por una cosa muy importante, el tiempo. El otro día publicamos una cuestión y encontramos a la gente se enojó con nosotros porque el que tiene el factor del tiempo es el que tiene el factor del cambio. ¿Me entiendes? Los seres humanos solo cambiamos cuando pasamos tiempo cotidiano con otras personas. Así pasa en las amistades, así pasa en las parejas y así pasa en el colegio. Ahora, ¿qué pasa después de sexto? No tenemos tan claro que el niño tenga un vínculo de apego, pero sí sabemos que tiene un vínculo afectivo muy, muy potente hacia su profesor. Más de lo que los profesores se lo imaginan. Entonces tenemos toda la arena, como se dice, todo el campo está ahí establecido para poder realmente trabajar ese tipo de temas y toda la evidencia muestra que todo va por ese sentido. Hoy día tenemos esa posibilidad con nuestros hijos también como papás, tenemos tiempo. Bueno, dentro del teletrabajo y dentro de todo el estrés también que estamos viviendo, ¿cierto? Pero hoy día también tú lo verías como una oportunidad para justamente para
el desarrollo socioemocional con nuestros hijos el hecho del confinamiento? O sea, yo creo que si un papá no aprovecha este confinamiento para cambiar la relación con su hijo, se va a farrear, pero miles de cosas, ¿ya? Nosotros hemos sido bastante claros. Aquí en este momento las notas y la educación es lo menos relevante. Tenemos datos que muestran de que todos estamos mal por la pandemia. Los niños están teniendo muchos problemas de salud mental y las únicas personas que pueden contener esa salud mental son los papás. Entonces yo entiendo que un papá tenga que hacer teletrabajo y tampoco le voy a pedir que esté todo el día con el niño, pero que haga el esfuerzo de mirar al niño, de conocer quién es su hijo, tratar de ponerse en el lugar de él, lo que nosotros llamamos como el amar, ¿me entiendes? Prestarle atención, ponerse en el lugar de él, cuidarse uno también como adulto y dar seguridad. Entonces, es una pena, mira, yo te lo puedo decir súper sincero, pero a mí en algún momento en la vida yo pensé, insisto, lo que Einstein llamaba los experimentos mentales. En algún momento yo pensé, ¿y qué pasaría si pasara algo en el mundo en donde no pudiéramos salir de la casa y todos los papás tendrían que estar todo el día encerrados con sus hijos? ¿Qué pasaría en ese momento? Y surgió. ¿Ya? No es que yo esté contento por la pandemia, en absoluto, pero este es un momento que es revolucionario para tratar de cambiar esta sociedad paradójica que tenemos de que nosotros criamos hijos sin estar con ellos. Entonces, no se trata de andar haciendo jueguito y pasándolo bien. Eso está bien. Si surge espontáneamente entretenido. Es simplemente el estar. El estar es un mensaje de que no tengo para qué disfrazarme de pony para que tú estés contento. El estar es mirarlo, hablarle de repente, pensar, ¿y quién es este niño? ¿Y por qué le gusta esto? ¿Me entiendes? Y tratar de darle seguridad. O sea, este momento, si lo farreamos ahora, qué lata, porque realmente es el momento. Es Nunca el hubiéramos momento. pensado que el experimento mental iba a resultar. Es el momento para entregar seguridad, pero también hay muchos papás que hoy día no pueden entregar seguridad por su propia sensación de estrés, de incertidumbre. Nosotros, adultos y niños, necesitamos la predictibilidad para sentirnos como en un estado de equilibrio y hoy día no tenemos predictibilidad de nada. ¿Cómo logramos como adultos lograr automentalizarnos, como dices tú en el Amar, y poder, ¿cierto?, entregarle esa seguridad a mi hijo cuando a lo mejor siento que voy a perder mi trabajo, cuando no sé si el otro día voy a poder, no sé, ir al supermercado a comprarle su comida, cuando tal vez hay violencia intrafamiliar, qué sé yo. ¿Cómo puedo yo entregarle esa calma, esa seguridad a mi hijo si yo no siento seguridad? Sí, mira, tu pregunta es buenísima, porque ¿sabes qué? Nosotros hemos creado una especie de inconsciente colectivo de que la buena crianza siempre es la crianza feliz, ¿ya? Nosotros tenemos como incorporado en nuestro mundo expectativas de que cuando lo estamos pasando bien, ahí es cuando está todo, ahí es cuando estamos criando bien, y está la crianza feliz, la crianza consciente, y la crianza con apego seguro, y eso es un error, ¿me entiendes? Si hay algo que tú le puedes enseñar a tu hijo, es que el mundo es una paleta de emociones. Si algo que tú le puedes enseñar a tu hijo no es a siempre sonreír, no es a siempre buscar la felicidad, y por algo todos los adultos andan todos vueltos locos buscando la felicidad, sino que es mostrarle, oye, nosotros vivimos en un mundo en donde nos apenamos, en donde a veces no tenemos plata, en donde a veces los papás se separan, en donde a veces los papás no tienen trabajo, en donde a veces los papás se descontrolan e idealmente que después pidan disculpas, ¿me entiendes? Este es el momento para entregarle a los niños esta paleta de lo que es la realidad. Y yo te aseguro que no se trata de ocultarla, ¿me entiendes? Esta es la realidad que hay. Y yo te lo doy por seguro que esta realidad que hay, descartando el maltrato, descartando que no vayas a abusar a tu hijo, que no le vayas a pegar, que no vayas a ser indiferente con él, tú vas a crear un adolescente 1000 veces mejor preparado del adolescente que tú también fuiste. ¿Sabes por qué? Porque tú aprendiste de la vida. Yo aprendí que papá también puede perder el trabajo.
aprendí que a veces no hay plata, aprendí que mi papá de repente también se emputece y se enoja y se descontrola, aprendí que también mi mamá no siempre es tan cariñosa y no quiere saber nada de mí y se encierra en la pieza. Toda esa amplia gama de aprendizaje socioemocional, ¿ves? Por eso no es educación emocional, es aprendizaje socioemocional, lo único que te hace es que te deja con un rango de experiencias mucho más grande, mucho más amplio, valga la redundancia, para aprender a vivir el momento después. Te voy a dar un caso, por ejemplo, tengo un paciente que se acaba de separar, es una mujer, ella tiene 37 años, fue criada como la mayoría de las mujeres en que el matrimonio es felicidad y todo, ¿me entiendes? Y ella está sufriendo mucho, pero ella tiene una concepción de un matrimonio que solamente aparece en las películas, ¿ves? Exacto. Porque tener un matrimonio es pelear, es enojarse, es de repente a veces quizás inevitablemente ser infiel, esa es la realidad, ¿me entiendes? Entonces, a los niños no hay que fingirles el show, hay que mostrarles esto es lo que hay, explicárselos. La vida es esto, es bueno, es malo, es gris, es blanco. Porque a ti el día de mañana puede ser que tú te quedes sin trabajo y tú ya vas a saber en tu experiencia cómo es quedarse sin trabajo, porque tú te acuerdas cuando tú tenías 14 años y producto de una maldita pandemia tu papá se quedó sin trabajo. Y luchó mi papá. Entonces yo voy a luchar también. ¿Me entiendes? Entonces tenemos esta idea de la crianza y toda esta gente sube estas cosas en Instagram de que crianza es felicidad. Y esa es una idea que termina explotando en la cara, ¿me entiendes? Porque no existe la crianza feliz. Súper interesante, ¿eh? Porque es así. Finalmente los niños van a aprender también de cómo nosotros aprendimos a resolver este conflicto, cómo lo conversamos, cómo yo como mamá lo enfrenté, cómo lo hablamos en familia. No, es bastante interesante. Ahora, Felipe, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu libro del modelo AMAR? ¿En qué consiste el AMAR? Mira, el modelo AMAR rápidamente surgió en los años, ya tiene como 15 años. Yo empecé a estudiar todo este tema del apego y hacía investigaciones y de repente me encontré en un país en donde yo dije, o yo soy el hueón más egoísta de la tierra y solo me dedico a investigar, o acá hay que buscar formas de ayudar a todos estos miles de niños y papás. Entonces empezamos a buscar metodologías gringas y europeas, así como para copiarlas a Chile, y descubrimos que todas eran demasiado caras o demasiado complejas. Así que yo empecé a estudiar cuáles eran las variables que más afecta que los niños se sientan bien con sus papás. Y ahí llegamos a la conclusión de que habían 4 capacidades fundamentales que todo papá, no es que tenga que tener, pero que intente de repente, cuando puede y cuando quiera, ¿me entiendes? No es una imposición. La primera es atención. ¿Qué significa atención? Mirar a tu hijo. Nosotros es divertido porque yo trabajo mucho con gente de supervisión y por ejemplo, te muestro un niño llorando y yo le pregunto, ¿y tú qué es lo que ves en el niño? Y la gente dice, claramente está enojado porque no le están dando lo que quiero. Yo no te pregunté lo que está pensando ni está sintiendo. Te pregunté, ¿qué ves? Ok, veo un niño con una cara enojado, con el cuerpo tenso, ¿me entiendes? Y que me mira como que quisiera matarme, ¿me entiendes? Esa es la atención, aprender a observar lo observable, ¿me entiendes? Es un observar sin interpretar, es mirar, es darte cuenta que a veces tu hijo tiene tics, o que de repente pone caras raras cuando llega la mamá, o que el niño de repente pone cara de miedo cuando llega el papá, es observar. Después viene la segunda etapa, que es mentalizar. Mentalizar es súper simple. Mentalizar no es interpretar. Mentalizar es hacerte la pregunta, bueno, pero ¿qué estará sintiendo mi hijo? ¿Qué estará pensando? ¿Qué me querrá comunicar? ¿Qué es lo que querrá hacer? Es hacerse preguntas básicas sobre el mundo del niño, sobre el mundo interno del niño, ¿ya? Y son preguntas que nos hacemos siempre. Cuando el niño está enojado, uno dice, ya, lo que pasa es que se frustró. Eso es mentalizar. Lo que pasa es que nosotros tratamos de que mentalicemos de manera positiva. Que en vez de decir que el niño es un manipulador, mentalizar que en verdad el niño está llorando porque me necesita. ¿Ves? Entonces también limpiar
toda esa cantidad de mentalizaciones negativas que le hacemos a los niños. Después viene automentalizar, que es bien interesante, porque no es que les pedimos a los papás que se hagan una terapia, que sería genial, pero automentalizar es de repente hacerte una pequeña búsqueda interna y decir, ¿qué me pasa a mí con mi hijo? ¿Por qué no aguanto que mi hijo haga pataletas, pero sí aguanto que mi hija haga pataletas? ¿Hago diferencia entre mis dos hijos? ¿Por qué puedo estar más tiempo con uno y me es más relajado, pero con el otro ya me quiero ir rápido? ¿Me entiendes? Es como mirarme a mí mismo de qué me pasa a mí con mis hijos y tratar de entender por qué algunos me provocan ciertas cosas y otros me provocan otras. Y finalmente tenemos la R de regulación, y la regulación es muy simple, porque ahora está lleno de talleres de pataleta, talleres para manejar pataleta, sí. Como que la pataleta fuera la fórmula, es una locura. Eso pasa en los países internalizantes, ¿ves? Yo tengo una colega italiana y me dice, yo no entiendo ustedes cuál es la locura que tienen con los talleres de pataleta. Y yo le digo, ¿pero por qué? Pues si la pataleta es una expresión emocional de un estado negativo. Todos hacemos pataletas, todos nos enojamos. ¿Cuál es la obsesión que tienen ustedes de tener que estar regulando y controlando todo el día la pataleta del niño? Nosotros en la fase de regulación decimos dos cosas muy simples, que es lo que llamamos el mensaje de la presencia y la protección. ¿Qué significa eso? Si el niño está estresado, hay dos cosas que no hagas. No lo eches ni te alejes tú. Así de simple. Si tu hijo está haciendo una pataleta de esas de puta madre, como dicen, ¿entienden? Perdonen la grosería. Ok, yo no sé quién es tu hijo, yo no te puedo dar un consejo de crianza, por eso yo no doy consejo de crianza, porque no te conozco ni a ti, ni conozco a tu hijo. Pero déjame pedirte una sola cosa, no lo eches, no lo alejes, ni tampoco te alejes tú de él. El resto, velo tú, véanlo ustedes cómo lo hacen, ¿ya? Pero por favor, no lo alejes, no lo mandes a la pieza, no lo eches, no lo castigues, pero tampoco aléjate tú de él. Está este dilema famoso, que en Chile parece ser el gran problema más grave del mundo, más que el calentamiento global y más que la pandemia, que es el fenómeno de la pataleta, ¿entiendes? Pero el mensaje es uno. Yo no sé qué había, no te conozco, no tengo idea que tiene idea cuál es el temperamento del niño. Pero por favor, haz dos cosas. No lo alejes, no lo saques fuera, no lo dejes solo con el estrés. Y por el otro, no te alejes tú. Y quédate tú con él. Y es como dos personas que decimos, ok, tenemos un problema, veamos cómo lo solucionamos juntos. Así de simple es la fase de regulación. Perfecto. Entonces, esas 4 siglas hacen las siglas de AMAR. Yo siempre cuento lo mismo también. Cuando salió, yo te contaba que era súper mal visto ser psicólogo en los años 90 y ser hombre. La gente pensaba, oye, a mí me preguntaba, oye, ¿pero qué, tú eres gay acaso? ¿De por qué? No, yo, al parecer tú sí, pero yo no me preguntaba, ¿me entiendes? Pero hay otra cosa que también suele pasar en esto de las intervenciones y que tiene que ver en el fondo con que uno de alguna manera tiene que soltarse un poco más en la crianza. Chile es muy estresado en la crianza. Todo es una tarea, ¿ves? Nosotros hemos convertido la crianza en una tarea, en algo que igual que las tareas del colegio, igual que las metas que tienen que alcanzar las personas adultas. Y eso también es otro problema. Si tuviéramos más tiempo de conversar, podría explicarte cómo, en verdad, una crianza más laissez-faire, que me carga esa palabra porque la miran en mal, pero la crianza no es estar todo el día encima del niño. La crianza no es estar todo el día enseñándole cosas al niño. Es mucho más un estar. Ok, yo no tengo idea lo que te pasa, por qué lloras tanto, yo no tengo idea qué hacer con eso, pero mira, hagamos una cosa, quédate conmigo, yo tampoco me voy a ir y veamos qué hacemos con esto. Y al día siguiente, cuando estemos más tranquilos, si quieres, conversamos de qué fue lo que nos pasó el día anterior. Y además una crianza muy culposa, los papás están viviendo con mucha culpa hoy en día la crianza. Antes de esto y ahora también, porque
De hecho, aquí nos preguntaban cómo podemos entretener a los niños en este periodo. Pero no se trata de entretener, se trata de acompañar con el estar. Felipe, Mira, pero sí, dale. no, 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 tú mandas, yo No, sigo. yo solamente quería preguntarte, en cuanto a la salud mental en este confinamiento, ¿qué trastornos, qué cosas crees tú que están pasando a nuestros niños? Ya creo que todavía es muy pronto para tener estudios, pero sí, ¿qué es lo que mayormente se está presentando a nuestros niños? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos nosotros como papás? ¿Cuándo tenemos que decir, bueno, voy a consultar con un psicólogo y ver qué es lo que está pasando? Señálame un poco de eso, porfa. Mira, los primeros datos internacionales ya han mostrado que como el 30-40% de los niños tienen ansiedad, y sobre todo por la impredictibilidad. Entonces la ansiedad es un gran tema. Nosotros creemos que cuando termine la pandemia vamos a tener un porcentaje altísimo de niños con estrés postraumático. Ahora, ¿qué es lo que yo me preocuparía? Si asumimos que el papá conoce algo a su hijo, lo que él se tiene que preocupar es que él sienta que el niño como que ha cambiado de personalidad. ¿Me entiendes? El niño era muy tranquilo, siempre súper calladito, y ahora anda como loco haciendo pataletas por todas partes. Si pasa eso en este mundo, perdonen que les diga, eso es muy bueno. ¿Me entiendes? Porque significa que ahora el niño está en un espacio, quizás porque ve más a los papás, quizás porque los tiene más presentes, en donde ahora ya no tengo para qué guardarme todo esto que me llevo guardando en años, entonces puedo expresar hacia afuera las pataletas. Entonces, no, eso no es, esa expresión externa, yo le pido a los papás que no lo vean como una preocupación. Si la expresión externa es muy extrema, como niños que ya se pegan, o que pegan de manera muy extrema, muy externalizante, yo ahí sí consultaría, ¿me entiendes? Cuando tú ves que el niño hace conductas que a ti te parecen demasiado ilógicas y extremas, de pegarse, de pegarle a los otros de manera descontrolada, ya algo que se sale un poco de, nosotros le decimos como de intensidad ya extrema, que la pataleta ya no solo sea de media hora, sino que sea de 2 horas. Entonces, si el niño expresa en esta pataleta normal, yo lo veo como algo bueno. Eso significa que el niño está sintiendo confianza con sus padres para poder expresar ahora su estrés. Si es muy extremo, yo preguntaría. Ese es un lado, ¿ya? El lado de lo externalizante. Lo internalizante, lo que yo me preocuparía es si yo siento que mi hijo siempre es súper tranquilo, pero ahora yo lo veo medio triste, veo alguna carita de depresión, lo veo completamente aislado, lo veo sin conexión con amigos, lo veo con pesadillas, y cuando yo le pregunto qué es lo que te pasa, él obviamente como internalizante no va a querer decir nada. Entonces yo me preocupo más por ese. Y me preocupo y estoy cada 4 o 5 horas viendo cómo está, le digo buenas noches, le vuelvo a preguntar, si te pasa algo, cuéntame. Eso se hace con los niños internalizantes, porque ellos nunca te van a decir nada de lo que les pasa, ¿me entiendes? Entonces, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Yo voy a él, le pregunto todas las noches. Eso es lo que yo me preocuparía. Un niño que pareciera muy tranquilo, pero que ya esa tranquilidad ya se desborda, porque no se puede estar tranquilo en esta pandemia, ¿me entiendes? O es un robot o es un niño que está internalizando, ¿ya? Entonces yo daría como, no sé si se entiende, ¿me entiendes? Pero ese tipo de recomendaciones, así, siendo lo más claro, porque cada vez me cuesta más dar tips, no sé, se me erizan los pelos porque yo no sé qué voy a decir y no tengo cómo controlar qué es lo que va a hacer el papá. Pero bueno, yo diría, eso es lo que yo me preocuparía. Perfecto. Queda súper claro. Mira, aquí nos dicen, Paola, yo soy terapeuta ocupacional de niños y hasta ahora no he visto grandes cambios. Más bien están en sintonía. Pero otra cosa es con jóvenes. Mucha ansiedad, temor al futuro, colon irritable, etcétera. Sí, mira, Paola, ¿sí? Paola, sí. A mí me parece dudoso que no vea niños sin problemas, ¿ya? No la estoy criticando a ella, pero sí
Lo internalizante es muy difícil de verlo. Lo internalizante siempre aparece como una conducta como la que todos los chilenos buscamos de nuestro hijo, muy apacible, muy ordenada, ¿me entiendes? Muy que él te hace caso todo lo que tú le dices. Así que yo pondría un poquito más, ojo, no, desconozco el número de niños que están de eso, pero yo lo dejaría así como entre paréntesis. Lo otro es súper interesante. Mira, necesito explicarte algo que es muy importante y voy a ser breve. Nosotros somos cazadores-recolectores, ¿ya? Esto es algo que yo lo pongo en los libros. El 92% de nuestra genética, de nuestro cerebro, es de cazadores-recolectores, ¿ya? Los cazadores-recolectores, cuando tenían entre 12 y 14 años, equivale a la edad que ahora nosotros tenemos entre 30 y 60 años. ¿Qué significa? Que los cazadores-recolectores es la edad en donde ellos ya tienen que salir al mundo a hacerse su propia vida. Por eso es que el cerebro del adolescente es más activo, es más aventurero, ¿me entiendes? Por eso es que el cerebro del adolescente aparece como más conflictivo, ¿me entiendes? Esto que le llamaban el Sturm und Drang del adolescente, como que el adolescente es el periodo en donde todo es un caos. Yo no lo veo así. Nosotros tenemos en la genética del adolescente, cuando el niño cumple 10, 12 años por sus hormonas, por ciertas reformulaciones cerebrales, el adolescente es uno que primero va a hacer más traspasar los límites, o sea, que se va a escapar más, va a buscar el carrete, va a necesitar de repente algo de alcohol, porque son así, y el adolescente es expansivo. Exacto. Porque los cazadores recolectores tenían que ser así, tenían que salir a cazar solos y todo eso, ¿ya? Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuidado. Es normal que el adolescente se vuelva más de llevar los límites más extremos, de volverse más impulsivo, de volverse mucho más, ¿cómo se podría decir? Aventurero, ¿ya? Ahora, el tema de que la adolescencia, que tú me contabas que ya el adolescente ya hay, tú te refieres, me decías que había como dudas sobre sí mismo, como el futuro. Dudas sobre el futuro. Eso es inevitable. La primera vez que tú empiezas a pensar en el tiempo es cuando eres adolescente, ¿ya? No me refiero a pensar en el tiempo en términos abstractos, sino en la adolescencia empieza la experiencia del tiempo. ¿Quién fui? ¿Qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Y en este periodo de pandemia, donde, como tú lo dijiste, todo es impredecible, es inevitable que la sensación de incertidumbre sea más alta de la que generalmente sientan los adolescentes. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Para mí, una crisis existencial de un adolescente, que yo no lo veo como un problema, lo veo justamente como un momento en donde, bueno, aprovecha tu tiempo, mira hacia adentro y pregúntate quién eres, quién fuiste, quién quieres ser, ¿me entiendes? Y si hay ansiedad, esa ansiedad en muchos adolescentes es normal porque no tenemos idea quién quiere ser, ni nosotros sabemos qué va a pasar en el futuro, menos un adolescente. Entonces yo aprovecharía esa instancia para entrar en la conversación de lo que para mí es lo hermoso de tener una crisis existencial. Yo he atendido pacientes con crisis existenciales donde han sufrido mucho, se deprimen mucho, pero yo lo he visto como la crisis existencial, no como una patología, sino como justamente un momento que te cambia la vida para pensar sobre ti, sobre tu pasado y sobre tu futuro, ¿me entiendes? No patologicen esa reacción que dicen del adolescente, ¿ya? Más bien véanla como el encuentro, te lo voy a poner en términos poéticos fome, en la adolescencia es hermosa porque es el encuentro de uno con el tiempo. Y el tiempo no se va nunca. A mí me encanta el tema del tiempo. Cuando ya uno adquiere la conciencia del tiempo, todo cambia en uno. Cuando uno empieza a entender que hay pasado, presente, futuro, que hay miles de caminos. Entonces yo lo aprovecharía como una instancia justamente para hablar con ellos y es la instancia. No hay mejor instancia que hablar con un adolescente cuando está angustiado y cuando está con una crisis existencial. Perfecto, clarísimo. Vamos a responder la última pregunta, Felipe.
¿Sí? Felipe dice, ¿cómo abordamos en periodo de pandemia el estrés de niños que están al cuidado de sus abuelos? Porque los padres están trabajando de forma presencial y estos abuelos están colapsando ya que los niños están presentando niveles altos de estrés por estar confinados. Uy, la pregunta difícil. Mira, yo, hay una cosa que hay que entender un poco el funcionamiento cerebral de una persona de tercera edad. A las personas de tercera edad, no estoy diciendo que sean tontos ni nada, pero a las personas de tercera edad, una cosa que les sirve mucho para lo que llaman sus funciones ejecutivas, es que tú al abuelo le dejas 3 o 4 como órdenes, o 3 o 4 reglas, ¿me entiendes? Entonces yo como papá, yo haría el esfuerzo porque no se trata de como, te dejo al hijo, nos vemos en la tarde. No, a mí no me parece no, esté ayudando mucho el abuelo. Yo con el abuelo le dejo anotado si es necesario, desconozco tampoco la edad del abuelo, desconozco si tendrá algo senil, no sé, pero yo al abuelo lo que le dejo es 3 o 4 acciones a realizar especialmente en momentos de estrés. Es decir, si Juanito hace pataleta, ta, 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 ta. Si Juanito no se quiere comer comida, ta, 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 ta. Si Juanito no se quiere acostar, ta, 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 ta. Y le digo ahí, y el abuelo, la gente de edad se planifica muy bien cuando tú le das una serie de etapas, porque ya su corteza frontal está más, es menos flexible. Entonces, es menos creativo para ingeniárselas como lo hago con usted que está peleando con el hermano. Entonces, yo dejaría como esta serie de recomendaciones para calmar un poquito también la ansiedad del abuelo. Perfecto, Felipe, nos queda súper claro. No sé si quisieras decirnos algo para ir finalizando ya, algún cierre con tus palabras. Sí, me gustaría dar 2 mensajes así como súper breves. No te preocupes, no te voy a quitar. No sé, tenemos No, a tiempo mí no me límite para queda. eso, ¿no? Tenemos, ¿Ah? no, tenemos mucho tiempo, mucho tiempo. Ah, estamos Yo no bien. te quiero, yo no te quiero quitar tiempo a ti, porque sé que tu agenda es como, está bien apretada. No, pero mira, yo quiero dar 2 mensajes. Uno, más aprendizaje social, más aprendizaje socioemocional y menos educación formal. ¿Qué significa eso? Primero, en pandemia, como papás, preocupémonos primero de la salud mental de nuestros hijos que de las notas. Y con esto se los digo porque lo que se viene es duro. ¿Me entiendes? Preocúpense más de conversar con ellos, de estar con ellos, de contenerlos en momentos de estrés. Aprovechen eso, porque si no, yo les aseguro de que aquí a 5 meses va a llegar un papá y me va a decir, puta Felipe, ¿por qué no te escuché? ¿Me entiendes? Es una cosa preventiva. Si no quieren después tener a niños con estrés postraumático, con condiciones de problemas de salud, sobre todo si no quieren gastar en psicólogo y en psiquiatra, también, por favor, más aprendizaje socioemocional, menos educación formal. No es el momento de la educación, no es el año de la educación, no es el año del CIMSE, por suerte creo que ya lo sacaron, ¿me entiendes? Este es el año de la colaboración, es el año de conocer a sus hijos. A eso nosotros le llamamos aprendizaje socioemocional. Que se relajen con eso, que en vez de estar ahí pendiente todo el día con el tema de las tareas, aprovechen quizás de aprender sobre algún tema interesante, o aunque sea que no sea la tarea que te dieron, ¿ya? Aprovecha de hacer cualquier cosa, aprovecha de enseñarle a tu hijo algo que tú sabes. Si te gusta tocar guitarra, enséñale realmente a tocar guitarra. Si te gusta la ingeniería, muéstrale un poco cómo es ser ingeniero, ¿me entiendes? Más aprendizaje socioemocional y menos educación formal. Ese es el primero. El primero tiene un paréntesis para los profesores, también para los papás. Más aprendizaje socioemocional, profesores, menos educación formal, pero para ustedes más aprendizaje socioemocional con mucho apego, con mucha cercanía, con preocuparse más del vínculo que de las notas. ¿Ya? Yo sé que me van a decir, pero es que a nosotros nos tienen ahí todos llenos de tareas y que ahora el otro día leía que les piden registros de todo. Esa gente está mal, esa gente está equivocada. Traten de mantener la mayor cercanía con sus alumnos. Ese es el primer consejo y voy a terminar con el segundo, que tiene que ver con otra frase, que es el que tiene, y esto va para mis colegas psicólogos,
nosotros tenemos una frase que decimos, el que tiene el poder del tiempo cotidiano tiene el poder del cambio, ¿ya? Uno de los grandes cambios que está ocurriendo es que es imposible que un psicólogo 1 hora a la semana pueda cambiar el funcionamiento, la organización de un niño. Es imposible que un niño pintando, jugando, haciendo macramé, vaya realmente a cambiar toda la complejidad en la que está viviendo un niño en este momento. Es decir, es 1 hora de no sé cuántas miles de horas hay a la semana, ¿me entiendes? Pero ese es un pensamiento mágico, ese es un pensamiento egocéntrico de pensar que tú en esa pequeña horita jugando y divirtiéndote con este niño, wow, el niño va a llegar y va a reorganizar todo su sistema familiar. No, uno como terapeuta no es nadie, uno como terapeuta con suerte es un mediador, ¿ya? ¿Y mediador de qué? De la gente que tiene el poder del tiempo cotidiano. Entonces ustedes no tienen que gastar esa hora con ese niño, ustedes tienen que ir a la red de cuidado estable y cotidiano del niño y a ellos buscar hacer modificaciones porque ellos son los importantes, no uno en la relación. Y desgraciadamente tenemos mucha gente que hace este tipo de terapias infantiles que ya sabemos que no tiene sentido. Y lo peor, y aquí sí termino, es cuando le hacen este tipo de terapia a los niños del Sename, a los programas con P que yo digo, a los PRM y todo eso. Más iatrogénico, más traumatizante. Estamos viviendo una era para mí de mucho cambio y de entender de que no sé quién se le habrá ocurrido que 1 hora a la semana con un niño pintando, dibujando y conversando vaya a cambiar toda una organización neuroafectiva del niño, ni aunque la terapia dure 6 meses, ni aunque dure 1 año. Creo que eso es un aspecto fundamental que necesitamos urgente cambiar. Y no porque lo diga yo, es porque me pongo en el lugar del niño. Y yo le pregunto al niño, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ir al mall o ir a la plaza con tu papá o que vayamos a ver a la psicóloga? Y la respuesta es obvia. Entonces, veámoslo desde los niños. Los niños no quieren que tú juegues con ellos. Y si quieren es que, rico, ya, ¿cómo lo pasaste con la psicóloga? Bien, lo pasamos súper bien. Listo, hasta ahí quedó. Pero tú le preguntas al niño, ¿pero qué es lo que te gustaría a ti? A mí me encantaría que mi papá le gritara menos a mi mamá. Ok, le digo yo, a eso me voy a dedicar yo. A tratar de cambiar, de que tu papá no le grite tanto a tu mamá para que tú no te sientas tan mal. Creo que eso es un gran cambio que es fundamental, a pesar de que me odien todos los psicólogos infantiles que tienen sus hermosas consultas ahí. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo coincido contigo. Hay que ir a los contextos vitales de los niños, como dices tú en tus textos, y tener en mente siempre la mente del niño. Tenemos que trabajar con los papás, tenemos que ponernos en la mente de nuestro pequeño que atendemos, con los colegios, con los profesores, etcétera. Tenemos que salir de la consulta. Hay que, aquí, como decía un colega uruguayo, Miguel Cherro, que no creo que esté escuchando, al quien le tengo mucho cariño, hay que sacar el diván a la calle, como decía. Exacto, coincido contigo. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos, por entregarnos tanto conocimiento. Se hace corto el tiempo. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy día también, con preguntas, con sugerencias. Muchas gracias, Felipe, te dicen todos, por la excelente presentación. Agradecerles a ustedes. Esperamos que todo esto que conversamos, ¿cierto?, le haya sido significativo. Nos queda un largo desafío todavía como papás, como profesionales de la salud, como profesores, los que están trabajando de manera online. Así que eso, ánimo, fuerza, energía para todo esto que se nos viene. Y muchísimas gracias, Felipe, nuevamente por acompañarnos aquí en Ombú. No, yo quiero agradecer primero al Centro Ombú, ya supe lo que significa y encontré hermoso su significado. Así que agradezco primero al Centro Ombú, te agradezco a ti, Natalie, y ojalá que haya gente que se haya metido, no porque quiero que me vean a mí, yo doy lo mismo, es porque para que entiendan el mensaje. Estamos en un momento que podemos dar vuelta entera a la educación y a mí me encantaría dar vuelta entera también toda esta parentalidad chilena que estamos viviendo. Así que muchas gracias,
me salvaste la tarde porque estaba bien aburrido, así que te pasaste. Gracias, Felipe. Vamos avanzando lentamente, pero vamos hacia el camino que tú estás buscando. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro en vivo el domingo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Felipe. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, chao.